Que recordaba algo que decía muy bien y que tratamos mucho el año pasado en este canal, que en ningún momento el Ministerio de la Mujer se solidarizó con la familia de Cecilia o impulsó algo en relación a la causa de Cecilia. No así obviamente lo que sucedió con Lali, que ya hay como 3 tweets de la ex ministra hablando al respecto. Quería saber si alguien de los colectivos del feminismo que están tan vinculados a veces a esas causas tan nobles para defender los derechos de la mujer, la inclusión de la mujer, la igualdad de la mujer ante el hombre en muchísimos ámbitos, se contactó con usted o con alguien de Chaco para interiorizarse sobre esta denuncia que hicieron junto al gobernador y la ministra Bullrich. No, en absoluto. Y mira, acá había un gobierno anterior, que era el de Capitanich, que se jactaba de defender los derechos de la mujer, que se jactaba de hablar de igualdad, que este gobierno, y yo vi estos días, intenté encontrar declaraciones de la ex ministra de Desarrollo Social, de la ex secretaria de Género, y de cuanto más se llenaban la boca hablando de género, de la igualdad, del derecho de las mujeres, que no hicieron absolutamente nada. ¿Y sabes por qué? Porque era pura pose, solamente les importaba poder rascar electoralmente, poder tener una narrativa bonita, cómoda y buenísima, mientras miraban para otro lado, mientras en nuestra provincia explotaban sexualmente por planes sociales a las mujeres, mientras en nuestra provincia le garantizaban todas las condiciones a los gerentes de la pobreza para que hagan y deshagan con ellas a su discreción. Ese tipo de cosas pasaban en la provincia del Chaco y todos estos que formaron parte durante el régimen de Capitanich y hacían este tipo de cosas, miran para otro lado y no dijeron absolutamente nada. A mí, ¿sabes qué? Me hierve la sangre porque nosotros vimos el sufrimiento de estas mujeres, nos contaron su relato, las acompañamos en todo esto, las seguimos constantemente ayudando porque están en una crisis total, y no he visto absolutamente nadie de los que todos estos 4 años se llenaron la boca hablando desde una pose de género decir absolutamente nada de esto. No los hemos visto decir absolutamente nada de cómo no solamente el clan Sen hacía y deshacía como quería, de cómo Quintín Gómez, candidato de ellos, en plena campaña electoral, violó a una mujer que la tenía precarizada en una escuela de gestión social, y no lo vi decir absolutamente nada de cómo explotaban sexualmente por más de 4 años a mujeres con planes de desarrollo social, y cómo ellos le garantizaban las condiciones para que hagan ese tipo de cosas. Iván, para el final, repetime el número de mujeres damnificadas. Bueno, en este caso, en la denuncia, las denunciantes fueron 2, en este caso. Sabemos que hay más dirigentes que tenían este tipo de prácticas, pero bueno, es una denuncia que le corresponde a las víctimas hacerla, no a nosotros. Nosotros vamos a garantizarle las condiciones a quienes sufrieron este tipo de cosas que lo hagan, pero ¿Cuántas cree que hay damnificadas que a lo mejor no se animan a denunciar y que recibieron y entraron en esa espiral de violencia? Sabemos que son muchas porque el sistema de denuncias que tenía Desarrollo Social estaba diseñado para desincentivar las denuncias que habían. Era un sistema totalmente distorsivo. De hecho, las denuncias prácticamente eran todas de resistencia porque los hacían viajar hasta la capital, en 2 ocasiones para poder hacer las denuncias. Así que sabemos que son muchas más a lo largo de toda la provincia, y nosotros vamos a garantizar las condiciones para que estos gerentes de la pobreza que tanto tiempo se abusaron, y para los responsables de darle estas condiciones, que se llenaron la boca hablando de pose de género y hoy miran para otro lado, tengan que dar cuentas en la justicia. Muchas gracias. Le agradezco mucho, diputado. Gracias. La violencia de género es hacia todas las mujeres. A ver, es un mal pandémico en la República Argentina y en Latinoamérica. Las leyes defienden a la mujer a partir de Belén do Pará, de aquella convención que suscribió la Argentina. Vos tenés mujeres que son pañuelo verde y sufren violencia, mujeres que son pañuelo celeste y sufren violencia, mujeres que son pañuelos violeta y sufren violencia. Tenés a artistas que sufren violencia. Lo que hizo el presidente Milei, que fue repudiado, quizás fue un acto de violencia. Esto también es violencia. Ahora, los colectivos tienen doble moral al momento de alguna manera expresarse, salir, ¿no? Y todavía no legislamos sobre la violencia vicaria, que es otra forma de violencia, además de la económica, obstétrica, violencia física y demás, de la cual la mujer es víctima. Digo, para analizar y para pensar.
Bienvenida, diputada Stolbizer. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenas noches. ¿Todo bien? Por la invitación. ¿Conocía este tema del Chaco? Bueno, lo he leído en los últimos días, en realidad. No conocía la dimensión de lo que se está planteando. Lo que pasa es que venimos de la causa, no nos olvidemos, del homicidio por el cual están detenidos. Y me parece que eso puso en evidencia, digamos, un determinado comportamiento que vinculaba, sin ninguna duda, esta concepción criminal, porque acá no podemos decir que es una cuestión de machismo, es criminal absolutamente. Siempre la violencia de género es una violencia criminal. Y puso sobre la mesa la relación que esto tenía con los programas sociales. Claro. Y esta es una de las cuestiones que hay que poner en debate, por supuesto, que es esa cuestión de empoderamiento que tiene el que reparte. Claro. Porque lo que ocurre es eso. Entonces me parece que hay que poner en crisis también ese modelo de distribución, ¿no? ¿Ahí es donde tiene que ir la motosierra y no en los recitales, como se puso en debate en estos días? Sí, a ver, a mí me parece que el concepto de la motosierra en tiempos en que tenemos una pobreza del 57% es casi una brutalidad. A mí me daría hasta vergüenza incluso, porque me parece que hay que cuestionar desde lo moral esto, el festejo que el gobierno hace del superávit del mes de enero, ¿no? Más allá que es casi un infantilismo, una payasada, podría decir, porque son cuentas que se acomodan. Entonces un gasto que no pagaron este mes, pero lo van a tener que pagar el mes que viene, ellos lo cuentan para mostrar este superávit. Ahora, el superávit es a costa, por supuesto, de haber recortado en planes sociales. No nos olvidemos un dato. El gobierno, el presidente, ha decidido prorrogar el presupuesto 2023 y no ha enviado el proyecto de presupuesto 2024. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno hoy, el Poder Ejecutivo, está recaudando con la inflación de hoy y gasta con los números del año pasado. Entonces, la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, una oficina muy técnica, muy seria, acaba de informar que la recaudación impositiva aumentó un 15%, pero el gasto bajó un 30%. Claro. ¿Qué queremos decir con esto? Que ahí hay un desfasaje de recursos que pasan al manejo discrecional del presidente de la Nación sin que nosotros sepamos a dónde va, sin que el Congreso, que es quien debe asignar partidas y controlar la ejecución del presupuesto, tenga ninguna posibilidad de hacerlo, ¿no? Ahora, Margarita, esta situación de ajuste, esta situación de sacrificio que está viviendo, bueno, las clases más vulnerables fundamentalmente y la clase media, ¿no? En el último tiempo, ¿tiene posibilidades de terminar bien? Digo, y si esto sale bien, es la pregunta que nos hacemos desde el arranque del programa. A ver, el problema es qué cosas si esto sale bien. ¿Que pueden bajar la inflación? Pueden bajar la inflación. ¿A qué costo? Con un país explotado, ¿no? Porque los números que daba yo recién del recorte en áreas sociales está indicando que en jubilaciones, en programas sociales, estamos en un recorte del 50 o el 60%. Atrás de eso, hay seres humanos, porque a mí lo que me da la impresión que falta en la cabeza y en el análisis del presidente o de los técnicos que lo rodean es un poquito del sentido humano de qué es lo que se está tocando. Nosotros nos quejamos mucho cuando vino la ley ómnibus que no tenía una priorización de objetivos, porque lo que el presidente debería estar explicando es cuál es su plan de gobierno, hacia dónde apuntamos y decir, bueno, sí, en 6 meses podemos estar bajando la inflación o en un año, ¿eso cómo va a repercutir después en una mejora en la vida de la gente? Porque la gente está sintiendo que hace todo el esfuerzo, claro, un esfuerzo que no hace la casta, que hacen los sectores medios y los sectores más pobres, que son los que ven la retracción. El tema de los jubilados es tremendo. Acaban de anunciar casi una tomada de pelo, un 30%, cuando solamente entre el mes pasado y este tenemos más del 50%, ¿no? Claro. Entonces, de pérdida de poder adquisitivo. Claro, por la entonces hay inflación. que ver qué significa que pueda resultar bien. Que baje la inflación puede ser. Ahora, ¿qué costo? ¿Con un país explotado, llegando al 70% de la gente en condición de pobreza? Claro. Es muy, muy duro esto. Y por eso, insisto, le falta sentido humano a toda esta cuestión, ¿no? Política y contención. Claro, y por eso digo, hay que mirar el aspecto moral, no solamente el técnico o los numeritos de la matemática. Diputada, a usted le tocó en su carrera ver varias de estas crisis. E incluso formó una sociedad en su momento muy fuerte con Elisa Carrió, que hace poco tuvo, insisto, críticas muy fuertes hacia el gobierno de Javier Milei. ¿Hasta dónde cree
que la clase media en su mayoría va a acompañar al oficialismo? ¿Y cuándo se va a dar ese punto de quiebre diciendo, bueno, mira, hasta acá, o sea, el esfuerzo llegó hasta acá, no puedo más? Bueno, cuando el agua llegue al cuello y no falta demasiado. La gente tiene que empezar a pagar ahora los costos de la canasta escolar, por ejemplo, y ya sabemos que eso está por las nubes. Va a tener que pagar los aumentos en la obra social o en la prepaga, va a tener que empezar a pagar los aumentos de las tarifas de servicios, y la gente está haciendo esfuerzos, y esto se está diciendo, el que se iba de vacaciones 15 días se va una semana, el que se va una semana deja de irse de vacaciones, el que compraba una primera marca compra la segunda. Ahora llega un momento en el que todo eso tiene un límite, y ahí es donde me parece que no va a continuar apoyando. Hoy el apoyo tiene que ver no porque crea en las medidas, sino porque apuesta. La gente tiene la necesidad de ilusionarse con algo, una ilusión que no está vendiendo el presidente, porque el presidente vende esta consigna, este grito de campaña. Debería saber que la campaña terminó, digamos, y hoy debería ofrecer en serio una ilusión, una esperanza de que vamos hacia algún lugar, ¿no? Y esta situación que usted dice, ¿es culpa de Milei, como quiere instalar buena parte de la oposición, la más vinculada al kirchnerismo, o es culpa de los sucesivos gobiernos que fueron uno peor que el otro? Claro, buenísima pregunta. Yo no tengo duda que la herencia que recibe Milei es una herencia tremenda que le dejan los malos gobiernos anteriores. No tengo ninguna duda de eso. La diferencia o la visión, digamos, que yo no comparto del presidente es cómo se enfrenta a la crisis, dónde se ajusta y dónde se espera, digamos, con qué medidas, y además tratando, porque yo creo que así como muchos hemos sido responsables de la generación de este estado de situación, también la solución debe encontrarse a partir de un consenso y de un trabajo colectivo, fundamentalmente entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación y los gobernadores. A mí me llama mucho la atención el nivel de agresividad que el presidente tiene con los gobernadores, que tienen la misma legitimidad de origen que tiene el presidente, fueron elegidos de la misma manera, claro, y fueron elegidos además para gestionar sus territorios y resolver los problemas. La gente le toca primero el timbre al intendente o al gobernador antes que al presidente, claro, y lo que hay que hacer, todos los gobiernos lo han hecho, lo primero debería ser un pacto político y fiscal del presidente con los gobernadores, convocarlos a todos y ver cómo van a hacer. Pero ¿cómo se puede plantear eso si desde la Casa Rosada abiertamente baja una línea de queremos fundir a los gobernadores? Claro, no, por eso digo, es muy difícil y es lo que yo discrepo absolutamente con lo que han sido los primeros pasos de un gobierno que decidió increíblemente, de manera inconcebible y racional, pelearse con todos al mismo tiempo, con los legisladores, con los gobernadores, con los artistas, con la gente de la cultura, con la gente de la salud, con la gente de la ciencia, ahora con los docentes. Es muy difícil pensar cuál es la razón de esa pelea, con todos al mismo tiempo. Ahora, lo de los gobernadores, insisto, que es central, porque los que están en el día a día resolviendo los problemas, muchos de ellos han empezado con planes de ajuste y de restricción de gastos. Hoy escuché en una reunión al gobernador Frigerio. Ha cortado todo tipo de viáticos, de autos oficiales, de horas extras. Salieron a pintar y arreglar las escuelas en el fin de semana con los funcionarios. O sea, hay gobernadores que están haciendo un esfuerzo y se tienen que bancar que desde la Casa Rosada los estén descalificando todo el día y amenazando. Además, esta amenaza de dejarlos sin plata, el subsidio del transporte, es otra de las cosas que hay que ver. Yo no me voy a tirar contra la provincia de Buenos Aires, pero lo cierto es que suena totalmente a venganza cuando le cortan a Santa Fe y a Córdoba. En el AMBA no recortan de la misma manera. Y entonces ahí hay claramente una reacción sobre los gobernadores que en algún punto dijeron no vamos a ceder. Ahora vienen planteando los vamos a dejar sin plata. El gobernador no toma el transporte público. Los gobernadores tienen su auto oficial para andar. Claro, va directamente a la gente. Los que pierden con el transporte. Ahora el otro tema, el fondo de incentivo docente. Yo presenté un proyecto para extender el fondo. Hay varios proyectos de distintos bloques políticos.
son además recursos que ya estaban en el presupuesto del 2023, que está prorrogado, que tenían ese destino, que es una recomposición del salario de los docentes. Claro. Aquí hay que jerarquizar la educación, jerarquizando el salario de los docentes, ¿no? Tal cual. Martín. Decías que la gente va a aguantar hasta que pueda. La semana pasada, fuera del micrófono, por eso no lo nombró, uno de los invitados decía: la gente sale a la calle si alguien los moviliza. La gente no sale sola a la calle. Hoy la política tiene enfrente de Milei alguien que pueda canalizar ese descontento, porque se ve a un peronismo muy crítico de Milei, pero que no está canalizando, al resto de la oposición que integrás también muy, no sé si dudosa, pero que no termina de conectar con un electorado que les viene de dar la espalda. A ver, dos cosas. En términos de un liderazgo alternativo, no lo estoy viendo, si la pregunta podía ir por ese lado. Sí me parece que se podría estar conformando alguna alternativa política un poco más colectiva. De hecho, es lo que venimos trabajando en el Congreso. Nuestro bloque ha logrado concentrar una enorme diversidad de componentes. Todos lo han advertido sobre lo que es la composición de nuestro bloque. Hacemos coalición federal y interactuamos con el bloque del radicalismo también. Me parece que eso sí. Ahora, volviendo me parece a lo de fondo de la otra parte de tu pregunta, que es respecto de la gente y hasta cuándo aguanta, o si la gente puede tener un liderazgo, digamos, alguien que la convoque. Hay que tener cuidado también cuando decimos hasta cuándo aguanta la gente y qué quiere decir eso. No necesariamente la resistencia de la sociedad se expresa con las cacerolas. Entendamos que ese es un fenómeno bastante porteño en realidad. Y la elección del año que viene está a la vuelta de la esquina. Estamos a un año de que se inicie un nuevo proceso electoral. Yo creo que el cansancio de la gente se va a expresar en ese momento. Ahora, a ese momento habrá que trabajar para formular las alternativas necesarias de tal manera que la gente tenga a quién elegir. Porque Milei es el emergente del fracaso y la pérdida de credibilidad de los demás. Exactamente. Entonces, Margarita, me gustaría preguntarle por los fondos fiduciarios, ¿no? Porque mucho se habló en estas horas